Como contenido nos queda metabolismo de nitrógeno, metabolismo de hemo y el último contenido se llama metabolismo y su interacción, interconversión entre las distintas vías que nosotros ya vimos, ¿ok? Señores, metabolismo de nitrógeno tenemos dos materiales, ¿ok? En el primer material tenemos proteínas, aminoácidos, balance de nitrógeno. Son los tres ejes temáticos. Dentro de proteína, en el material que ustedes tienen, está todo lo que se refiere al recambio proteico. ¿Qué era el recambio proteico? ¿Qué era el recambio proteico? Síntesis y degradación constante. Síntesis y degradación constante. Entonces nosotros tenemos recambio proteico y tenemos degradación de proteínas. Cuando entramos en degradación de proteínas, recordamos una degradación dependiente de ATP e independiente de ATP. Cuando depende de ATP, ¿qué molécula actúa ahí? Ubiquitina. Acá le tenemos la ubiquitina. Después tenemos a la degradación de proteínas independiente de ATP. ¿Quién aparece acá? Lisosomas. ¿Okay? Cuando hablamos de aminoácidos tenemos síntesis y degradación. Todo aminoácido, para poder hacer su síntesis, se necesita precursores. ¿Dónde están esos precursores? Puede estar en otras vías, ciclo de Krebs, puede estar en la glucólisis o en aminoácidos esenciales, ¿ok? Cuando hablamos de aminoácidos, son sintetizados, pero los mismos aminoácidos tienen que sufrir un proceso de degradación. Todo aminoácido sufre degradación, no todos los aminoácidos hacen transaminación, esa es la diferencia. Entonces, vamos a hacer degradación, ¿qué necesito? Transaminación, desaminación, transporte para llegar hasta ciclo de urea. ¿Qué tiene características esenciales el ciclo de urea? Primero, se realiza en dos subpartículas que son mitocondria, citosol. ¿Verdad? Tiene dos espacios en los cuales se desarrolla eso. ¿Qué más aparece en el ciclo de urea? Aparece la formación y síntesis de un aminoácido. ¿Ese aminoácido cómo se llama? ¿Cómo se llama el aminoácido que se sintetiza en el ciclo de urea? Arginina. Arginina. A la par que se forma arginina, ¿qué se forma con ella? Fumarato. Fumarato. ¿Por qué era tan importante el fumarato? ¿Dónde va a llevar el fumarato? Ciclo de Krebs. ¿Mediante quién? Reacciones anacleróticas. Reacciones anacleróticas. Entonces, esto se vuelve a dar. Me dicen, profe, pero para la final, todo aminoácido, todo proteína. Claro, ¿sabes? Porque tiene metabolismo de nitrógeno. Entonces, eso sí aparece eso. ¿Qué más tengo que recordar? Balance de nitrógeno. Balance de nitrógeno, tener en cuenta las condiciones fisiológicas y las condiciones patológicas. ¿Qué es lo que se espera de un paciente con balance de nitrógeno cero? Eso se da en condiciones específicas óptimas, ¿verdad? Pero eso es una forma también en que se va a ir adaptando de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente. Ahora entramos en metabolismo de nitrógeno, pero dando énfasis al metabolismo de ácidos nucleicos, nucleótidos. Cuando hablamos de nucleótidos, ¿cuál es su estructura base de nucleótidos? Base nitrogenada, después azúcar, que puede ser una pentosa o una ribosa o desoxirribosa, ¿okay? Entonces, nosotros tenemos, para nuestro nucleótido tenemos base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato. Grupo fosfato. Para hacer síntesis de estas moléculas que están aquí, nosotros podemos hacer de dos formas. ¿Cuáles son? De novo y de recuperación. De novo, ¿qué significa? De cero, del inicio, del comienzo. ¿Y cómo va a hacer eso? Con moléculas de pequeño peso molecular, para poder ir acoplando y formar la estructura. Por ejemplo, nuestra síntesis de purina. La síntesis de purina empieza con la ribosa 5-fosfato. Ribosa 5-fosfato. Ribosa
5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato va a haber un montón de situaciones enzimáticas para dar lugar a moléculas como por ejemplo estas. Entonces, esta ribosa 5-fosfato, ¿de dónde viene? Viene de las vías de las pentosas. Este viene de vías de las pentosas. ¿A partir de dónde? A partir de glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, ¿cómo se formó? A partir de la glucosa. Acá está el isoquinasa y tenemos glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato se formó en la glucólisis. El cuerpo tiene energía suficiente, no necesita ATP, pero necesita formación de ácidos nucleicos. Entonces, ¿dónde se va a ir la vía? ¿Hacia dónde se va a ir la vía? ¿Se va a ir a ciclo de Krebs o se va a ir a qué lado se va a ir? Necesita ácidos nucleicos. Tiene que irse a la entonces. Glucosa, isoquinasa, formó glucosa 6-fosfato. Ahí se queda la célula. ¿Qué necesito? ¿Necesito energía? Vamos a seguir para la glucólisis y vamos a entrar en el ciclo de cadena respiratoria. Vamos a terminar allá abajo. Hay ATP suficiente. Es el momento que se necesita ácidos nucleicos. Si se necesita ácidos nucleicos, va a quedar más lento la demás vía y va a priorizar vía de las pentosas. Va a priorizar vía de las pentosas. ¿Y por qué está priorizando vía de las pentosas? Porque en vía de las pentosas se va a formar la precursora de una de las moléculas que va a dar lugar a los ácidos nucleicos. ¿Está bien? Entonces, para entender, nosotros sabemos que para hacer síntesis de estas moléculas, yo puedo hacer por síntesis de nuevo o por recuperación. ¿Cuándo es síntesis de nuevo? Cuando yo tengo moléculas preformadas. ¿Y qué son esas moléculas? Cuando yo tengo moléculas de peso molecular bajo. ¿Qué son esas moléculas? Por ejemplo, la glicina. ¿Qué tenía de interesante la glicina cuando le estudiamos a la glicina? ¿Qué era la glicina que tenía? Incluso decía, excepto glicina. Ella es el único aminoácido que no cumple la regla del carbono quiral. En su cadena lateral, ella no tiene un radical diferente. ¿Qué tiene la glicina? Tiene un hidrógeno ahí abajo y el otro ya está luego. Entonces no cumple la regla. Pero no obstante, el tamaño pequeño de la glicina no determina su función. Ella es esencial para que pueda donar nitrógeno. Los aminoácidos donan nitrógeno. ¿Para qué donan nitrógeno los aminoácidos? ¿Para qué van a donar? ¿Por qué estamos hablando de la glicina? La glicina va a donar nitrógeno para formar justamente la estructura de estas moléculas. Nosotros tenemos moléculas de purinas y pirimidina. Las purinas tienen dos anillos. Esos anillos en su estructura tienen nitrógeno. ¿De dónde viene ese nitrógeno? Nada se crea, nada se destruye. Entonces, ¿quién es lo que le da? Son los aminoácidos disponibles. La glicina es una de ellas. Pequeñita, pero ella va a donar nitrógeno. ¿Quién aparece aquí? Glutamina. ¿Cómo nosotros le conocemos a glutamina? Transporte seguro de qué? Ion amonio. Acá, en síntesis de purina y purimidina, la glutamina aparece muy importante porque ella tiene una característica muy interesante. Tiene dos grupos aminos. ¿Cómo así que tiene dos grupos aminos? Sí, ustedes se acuerdan el primer día que hicimos síntesis de aminoácidos. Para formarse el glutamato, ¿qué se necesita? Para formarse el glutamato, ¿qué se necesita?
Ion amonio disponible, alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato solo no hace nada. Ion amonio disponible y la enzima que va a introducir en la estructura de alfa-cetoglutarato. Entonces yo tengo alfa-cetoglutarato, ion amonio disponible, la enzima le introduce en la estructura. ¿Qué se forma? Glutamato. ¿De quién nosotros estamos hablando? De glutamina. ¿Y cómo se forma glutamina? A partir de la estructura del glutamato. Entonces el glutamato ya tenía un grupo amino. ¿Y qué pasó ahí? Se va a entrar otro ion amonio en la estructura de glutamato. ¿Y en qué se transforma? Glutamina. Entonces, ¿qué es glutamina? Glutamina es un aminoácido que tiene dos grupos aminos. ¿Y por qué es tan importante acá? Eso puede donar dos nitrógenos. ¿Y por qué es tan importante el nitrógeno? La estructura del anillo necesita nitrógeno. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, en la estructura para la formación, síntesis de nuestras moléculas, purinas y limidinas, se forma a partir de moléculas de pequeño peso molecular, bajo peso molecular, como la glicina. Además de eso, aparecen otras moléculas muy importantes. En la clase pasada hablamos del folato, ¿se acuerdan? El folato va a entregar también elementos esenciales para que se forman estas moléculas. ¿Por qué era tan importante el ácido fólico en la gestación? La formación celular. Cierre de neuronal. Macro, micro. No hay formación de ácido nucleico sin folato. No hay. Y si no hay ácido nucleico, no, este no tiene, solo no tiene información. ¿Qué significa información para la célula? ¿Qué proteína tengo que sintetizar? ¿Qué aminoácido me falta? ¿Dónde tiene que irse eso? ¿Cuánto ATP tengo? Todo es información. Cuando nosotros tenemos información, parece que solo metemos en la cabeza genética, código genético, ¿verdad? Y no es eso. Información es muy amplio. Imagínense a la célula como una entidad. Escuchen. Esa célula necesita saber qué necesita, cuánta proteína necesita, dónde necesita. Tiene que avisar a otras células que se estén formando para cuando dé lugar. Tiene que producir moléculas y tiene que desechar moléculas mediante una membrana extremadamente selectiva. Y ahí aparecen los transportadores, aparecen los precursores, aparecen los productos, aparecen los desechos. Y eso tiene que estar en movimiento por todo el organismo para que pueda entender qué necesita. Entonces, en este caso estamos hablando de moléculas que van a formar una estructura bien compleja, lindo, que son los nucleótidos. Los nucleótidos, ok. La recuperación, ¿cómo hace? La recuperación es algo más light, más tranquilo. ¿Qué significa eso? Menos energía, pero no es tan eficiente como el de novo. El de novo produce más, usa más energía, pero gana más. Y el de recuperación solo recupera lo que se puede, no es mucho. ¿Me entienden? No es mucho, es una buena cantidad, pero no lo suficiente, ahí está la palabra. No es suficiente para que el cuerpo pueda cumplir sus funciones. Entonces necesita sí o sí hacer síntesis de nuevo. Sí o sí va a aparecer el síntesis de nuevo, ¿ok? Ahora bien, síntesis ya entendimos. ¿Cuáles son las formas de sintetizar nuestras moléculas? De nuevo y de recuperación. De nuevo, ¿cuánto es? De cero. ¿A partir de qué? Moléculas pequeñas de peso molecular bajo que van a donar los elementos para formar los anillos, ¿ok? De recuperación es cuando ya hay una molécula preformada y va a pasar por un proceso de fosforilación y ahí vamos a tener los nucleótidos. No se olviden que estamos en los nucleótidos, ¿ok? La degradación. Todo lo que se produce se tiene que degradar. Es un equilibrio constante. No puede haber síntesis sin degradación, sí o sí. ¿Qué pasa con la degradación? Nuestras purinas, ¿quiénes son nuestras purinas?
adenina y guanina. ¿Por qué es tan importante la purina? ATP, GTP, energía pura, moneda energética, necesito urgente, sí o sí. ¿Por qué se llama ATP moneda energética? ¿Qué? ¿Por qué ATP se llama moneda energética? ¿Qué significa moneda? Pagamento, ahí está la palabra de pagamento. Porque cuando la célula necesita ácidos nucleicos, ella va a pagar con ATP para que pueda producir. Ella necesita aminoácidos para pagar, ¿entiendes? Necesita, entonces va a usar la moneda que está disponible. ¿Cuál es la moneda disponible? ATP o GTP, también puede ser GTP. ¿Por qué dijimos? Un GTP es igual a un ATP, ¿sí? Los dos. Y justamente en las purinas están los dos, guanina y adenina, ok. Entonces, ¿qué pasa acá? Estas purinas se van a degradar en ácido úrico. ¿El ácido úrico es malo o es bueno? Depende de la... Muy bien, doctora, me enamoré de vos. Vamos bien. Depende de la concentración. ¿Qué significa? Todo paciente va a tener ácido úrico, sí o sí. Y eso está bien que tenga. ¿Por qué? ¿Qué significa que tiene ácido úrico? Que está haciendo degradación de qué? De las purinas. Está haciendo degradación de las purinas. El problema está ¿dónde? En la concentración. Aumentó la concentración de ácido úrico. ¿Qué tenemos? Hiperuricemia. ¿Qué significa hiperuricemia? Concentración de ácido úrico elevado en sangre. En sangre. ¿Ok? Ese proceso no se está controlando. ¿Qué va a pasar con nuestro paciente? Va a transformar el ácido úrico que estaba en sangre en cristales de urato. ¿Dónde van a parar esos cristales de urato? En las articulaciones. ¿Qué producen? Gota. ¿Qué es gota? Es un proceso inflamatorio, doloroso, fiebre, tiene todas las características de una inflamación. Entonces, gota es una consecuencia de la hiperuricemia no tratada. No tratada. Ahora bien, señores, escuchen. Hay un fármaco específico para nuestro paciente que tiene ácido úrico elevado. ¿Y qué hace ese fármaco? Inhibe la enzima que transforma la xantina en ácido úrico. Entonces, el fármaco que se usa aquí está diseñado justamente este fármaco que hace. ¿Qué hace este fármaco? Inhibe. ¿Qué inhibe? La enzima. ¿Qué tipo de enzima? La enzima que transforma xantina en ácido úrico. Tanto la adenina como la guanina o guanosina van a terminar en xantina. Los dos terminan en xantina. Cuando llegamos a xantina, acá tenemos una enzima específica que va a actuar y va a formar ácido úrico. ¿Qué hace el fármaco? Le anula le inhibe. Y si le inhibe, ¿qué hace? ¿Qué va a pasar si le inhibe? ¿Se va a producir ácido úrico? No. Entonces, este fármaco, ¿qué es lo que hace? Disminuye la concentración de ácido úrico No sabe. en sangre. Y entonces, si está tomando fármaco, ¿por qué continúa elevado el ácido úrico en nuestro paciente? ¿Por qué va a continuar elevado? ¿Qué hace el médico cuando está tratando a un paciente con ácido úrico elevado? Le dice, esto te voy a sacar de tu dieta. No podés carne, no podés X, no podés esto. ¿Qué piensa el paciente? Ya estoy tomando mi remedio. ¿Por qué voy a dejar de comer? Eso no vale su remedio, no presta. ¿Para qué me van a decir al final? Pero ¿qué es lo que hace el fármaco? El fármaco está inhibiendo la formación a partir de ahora en adelante. ¿Y todo lo que tiene el paciente? ¿Se entiende que
toma mucha agua. Toma mucha agua, no reemplace el tereré, no reemplace, porque bueno, es gaseosa, es agua, para asegurar que el medio acuoso sea el adecuado para la degradación rápida. Entonces, ¿qué pasa con nuestro paciente? Este fármaco cumple su función, solo que a la par que está usando este fármaco, ¿qué le pasa al paciente? Continúa cargando, ¿qué carga? Los precursores. Continúa cargando, entonces continúa subiendo la degradación de las purinas. Cuanto más purinas mete, más se tiene que degradar, y su degradación que indica va alzando, ¿qué cosa? Ácido úrico, va alzando cada vez más. Se satura la sangre de ácido úrico. ¿Qué hacemos con esto para que no se muera el paciente? ¿Qué hace el cuerpo inteligentemente? Pasa a cristales uranos. Es doloroso, es terrible. No se olviden que ustedes solo ven la clínica del paciente. Antes ya el paciente está generando cambios bioquímicos. Por eso se insiste tanto que se hagan los controles de rutina, ¿verdad? No suele pasar. El paciente ya viene hecho pelota, ya cuando está por morir, cuando está todo hinchado, ya tomó un montón de remedios tuyos, ya todo hizo. Ya, y se fue macumba y todo. Y no le pasó, por eso toma bien. ¿Ya? Entonces, esa es una realidad que tenemos. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¡Ay, qué lindo! Clarísimo. ¿Puedo borrar ya? Pode. Deixa eu já.